Tú tienes que tomar decisiones y muchas de ellas importantes, pero nunca preguntas, ¿y qué dice la Biblia? Es sabio, es prudente que tú, cuando vas a tomar una decisión importante, como por ejemplo casarse, me voy a casar, algún joven, es prioridad que preguntes, ¿qué dice la Biblia? ¿Con quién me tengo que casar? Y la Biblia te da la respuesta. Tal vez no te diga el nombre de la mujer, pero sí te va a decir con quién, qué tipo de mujer o qué tipo de hombre. Lo dice la Biblia. Y así hay muchas cosas que hay en la Biblia que tenemos que consultar, porque es nuestra guía. Y tenemos que actuar como dice aquí. Toma este rollo y cómelo. No, a veces la Biblia solamente la tenemos como compañía. Y cuando vamos de viaje, voy a este lugar. No, pues tráete la Biblia. Y luego vamos. Y luego regresamos y abres la mochila. Ay, aquí está la Biblia. Se olvidó sacarla y leerla. Como que tenemos esta costumbre de pasearla, de tratarla bien, de que vaya con nosotros. Pero esa actitud no va a bendecir la Biblia, menos a nosotros. La Biblia se come y es dulce a nuestros labios. Pero sin quiere, hermanos, para entonces sí tener algo, tener un mensaje que decir. Cuando no leemos la Biblia, entonces nuestros mensajes en la predicación empiezan a sonar huecos. Yo puedo entender por qué entonces la gente no le interesa, no cree, no viene a los pies del Señor, porque muchas veces el predicador es el estorbo, porque no lee la Biblia. Somos ya muy astutos o ya muy dotados, capacidad humana para decir mensajes con tanta ya frecuencia que se hace. Ya somos dados a repetirlos como pericos, pero en realidad el mensaje del Señor, el que tú leíste de la Biblia, el que Él te dijo que predicaras, a veces no lo hacemos. La palabra de Dios es nuestro alimento, hermanos, y así como lo comió Ezequiel, también nosotros debemos comer la palabra de Dios. Ahora la palabra de Dios es entendible, hermanos. Es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, incomoda a las personas. Es asombroso el poder de la Biblia, hermanos. Escrita o predicada, la palabra de Dios tiene poder y no hace falta a ti. Cuando vemos la Biblia o el versículo en la pared yo iba a Celaya, ahora que iba a Celaya, una casa le pintaron un versículo, Juan 14:6. Uno que ya sabe ese versículo, ya identifica, es de la Biblia, y a lo mejor ahí son cristianos. Lo identifica, sabes que es palabra de Dios, la conoces, tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, hermanos. Redarguye, reprende la palabra de Dios. La verdad es que nosotros solamente somos los instrumentos. Como Pablo decía, o dice en 2 Corintios capítulo 4, somos vasos de barro, frágiles y de barro, pero que contenemos el tesoro que es la palabra de Dios. Y eso es lo real, lo verdadero. Yo quiero decirte, hermano, que ya debemos volvernos a la palabra de Dios. Ya debemos volver a la palabra de Dios. No venir a la iglesia con nuestro librito negro y a veces como desodorante en la axila, pero que en realidad no trae ningún efecto a nuestra vida. Debemos ahora agarrar nuestras Biblias y leerlas. Y tú dices, tal vez, es que a mí no se me pega mucho, pues hay que volverla a leer. Y otra vez, hasta que se pegue con la lectura de la Biblia. Verás que cuando tú tienes esta bodega llena de semillas de palabra de Dios, tú tendrás mucho para sembrar. Tú tendrás
tu alcoholí lleno para poder hablar. Y no vas a decir esta pregunta, ¿qué les diré? ¿Qué les hablaré? Tú tendrás, después de haber llenado tu almacén de palabra de Dios, tú tendrás mucho que hablar. Y eso es lo que Dios le dice a Ezequiel: cómelo. Come mi palabra, come este rollo. Y luego lo envía y le dice: vas a ir con gente, no vas a ir a hablarles en inglés o en español o en otro idioma, vas a hablar el mismo idioma. Y lo van a entender. De hecho, si te envío a gente de duro o de otro idioma, ellos te van a recibir. Pero vas primero a la casa de Israel. Diles. Yo creo, hermanos, que a veces nosotros tenemos temor de corregir a algún hermano cuando vemos que hace mal y nos callamos. Decimos: no, yo no me quiero meter en problemas, eso le corresponde a otros. Pero si tú lo ves y no haces nada, y no traes palabra de Dios y le dices: hermano, la Biblia dice que usted no debe hacer o debe hacer esto, estás poniendo juicio. Tú tienes que tener palabra de Dios para redarguir a la iglesia. A veces nos endurecemos, a veces nos llenamos de soberbia, nos sentimos alguien cuando en realidad no lo somos. Y necesitamos quien pueda observar eso, esa mala actitud que nos vio, y quien con palabra de Dios pueda destruir eso que se está levantando. Pero solamente es con la palabra de Dios. Yo he visto cómo muchas iglesias se dividen y hasta se agarran a golpes, pero porque no utilizan la palabra de Dios. Tienen desacuerdos y tienen peleas, y muchas de esas verbales, y utiliza el que tiene mejor la espada, ese la utiliza, pero no utiliza la palabra de Dios. Yo creo que debemos volvernos a la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y comerla así como Ezequiel la comió. Dice que comílo y fue en mi boca dulce como miel. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor nos ha dado su palabra. Ahora, el ministerio de Ezequiel, él fue llamado, comisionado, también preparado, le dieron de comer. Y ahora vamos a ver su ministerio en acción de Ezequiel. ¿Cuál fue o qué fue esa comisión que Dios le dio en su ministerio de Ezequiel? ¿Qué debes tú hacer? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu don que Dios te ha encargado, que Dios te ha dado? Hablar. Tienes un mensaje, hay una palabra de Dios que hablar, que predicar. Capítulo 3, versículo 17. Y ese ministerio, hermanos, es el de ser atalaya o centinela. Dice aquí el capítulo 3, versículo 17 de Ezequiel: Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y amonestarlos has de mi parte. Vea por favor en el capítulo 33. No pierda esta cita. Capítulo 33 de Ezequiel. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos y se lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare corneta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la corneta y no se apercibiere, y viendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la corneta oyó y no se apercibió, su sangre sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la corneta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada tomare de él alguno por causa de su pecado, fue tomado, mas demandaré su sangre de mano del atalaya. Volvemos otra vez a Ezequiel 3, 17. Ya estamos viendo cuál es la función de un atalaya.
Un atalaya o centinela es aquel hombre puesto sobre el muro que está solamente viendo, que está viendo y vigilando. Cuando vea, aunque vea muy de lejos, un puntito allá que se aproxima, tiene que tocar la corneta y avisar al pueblo y decir: alguien viene, algo ocurre, algo está pasando. Todos se preparan y ven y persigan: es de los buenos, es de los nuestros o es enemigo. Pero el centinela, el atalaya, les dijo qué ocurre, qué pasa. Pero si el atalaya se duerme un ratito, y luego de pronto llega el enemigo y hace algo, pues ¿de qué sirve un vigía que no vigila? ¿De qué sirve un velador? Si aquí hay un velador, ¿de qué sirve un velador que se duerme toda la noche? ¿Qué cuida? Para nada sirve. Es como un perro que no ladra, que lo tienes bien bravo para que te cuide y dejó entrar hasta que se llevaron la batería del coche y dejó entrar a todos. ¿De qué sirve si no cuida? ¿De qué sirve un vigía que no vigila? ¿De qué sirve una iglesia que no predica? ¿De qué sirve una iglesia que nada más ve y se queda así, nada más mirando? ¿De qué sirve? Que lo ve y lo ve lo malo que se está haciendo, ve lo que se está ocurriendo, lo malo, y dice: no quiero tener problemas. Imagínate ese atalaya que está allá arriba viendo todo y diciendo: ay, pero si les digo voy a tener problemas, mejor no les digo. ¿De qué sirve alguien que sabe y no enseña? Ese es el ministerio de Ezequiel, y ese es el ministerio de esta iglesia, de los cristianos. Porque los cristianos sabemos algo que el inconverso, que el mundano no sabe: la salvación. La salvación de tu alma. Yo sé cómo ser salvo. Entonces es el ministerio de todos aquellos que han creído al Evangelio. Tú eres una atalaya, tú eres un vigía que estás ahí puesto, arriba. Y tienes una comisión de avisar. Tienes un mensaje que decir, el Evangelio. Aquí en el capítulo 3, versículo 17, el 18, por favor. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma. Y cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, mas su sangre demandaré de tu mano. Y si el justo amonestares, para que el justo no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Y fue allí mano de Jehová sobre mí, y díjome: levántate, sal al campo, y allí hablaré contigo. Esa es la comisión de un atalaya, un encargado espiritual de las demás personas, de la iglesia o de la demás gente.